Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, doctor, buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cuántos son ustedes de todo el curso? Doctor, algo de 30 alumnos más o menos. Bueno, son 19 y 35 y tenemos solamente 11 alumnos. Bueno, empezaremos con ustedes, pues. Yo, más o menos en 10 minutos, yo cierro y no entra nadie más, ¿ya? Bueno, como ya saben, en su sílabus, en su cronograma, el día de hoy toca la clase de fracturas de fémur y fracturas de platillo tibial. El quien les habla es el doctor Ricardo Cruzado Becerra, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín. Bueno, hoy día toca dos temas, uno en relación a las fracturas de fémur, que lo vamos a ver en primer lugar, y la otra que es las fracturas de platillo tibial, ¿no? De la tibia proximal, que son relativamente poco frecuentes, ¿no? ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctor. Ok. Bueno, empezando con la clase de fracturas de fémur. Bueno, creo que la clase anterior, ustedes tuvieron una clase con el doctor Vilches, que es en relación a fracturas de pelvis y fracturas de cadera. Entonces, el día de hoy vamos a seguir la otra parte de fracturas de fémur, que es las fracturas de diaficiarias y las fracturas de fémur distal y las fracturas de tibia proximal. Bueno, para clasificar, haciendo un resumen que ya ustedes ya les han hecho, esta parte, nosotros el fémur lo dividimos en tres partes, ¿no? El fémur proximal, las fracturas de fémur proximal, las fracturas de diáfisis femoral y las fracturas del fémur distal. Bueno, no hay necesidad que les explique cada uno de ellos porque ustedes ya han llevado el curso de anatomía. El fémur proximal nosotros lo dividimos en tres partes, ¿no? Las fracturas de la región pertrocantérica, las fracturas del cuello y las fracturas de cabeza, ¿no? Pero para cuestiones de tratamiento quirúrgico nosotros lo dividimos en dos partes, ¿no? Que son las fracturas intracapsulares y las fracturas extracapsulares de fémur, ¿no? Las intracapsulares tienen relación con lo que es las fracturas de cuello y de cabeza, y las extracapsulares todas las fracturas pertrocantéricas. Entonces ahí están las intertrocantéricas y las subtrocantéricas. Acá algunas clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las clasificaciones de AO, ¿no? Donde vemos que las trocantéricas son una clasificación 3 por la localización, ¿no? Del hueso, que es el fémur, 1 porque es proximal, A porque no es un trazo articular, y A1 que este es un trazo simple, ¿no? Las B que ya son de compromiso del cuello femoral, que ya son intracapsulares, y las tipo C que son articulares puras, que son las fracturas de cabeza. Otra clasificación que nosotros tenemos en fracturas de cadera, pues son las de acuerdo al tipo de fracturas, si son fracturas estables o inestables, ¿no? Hay fracturas estables que son simples de fijar, y hay las de más complejas, ¿no? Entonces, dentro de las fracturas complejas, pues tenemos las fracturas inestables,
que requieren generalmente técnicas quirúrgicas más complejas y más difíciles por el grado de conminución generalmente que hay en el hueso, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una clasificación en la 1 y 2, que son fracturas estables, pero si ya tenemos, ¿quién te da los grados de inestabilidad? Por ejemplo, cuando ya hay abulsión del trocánter menor, o cuando ya hay compromiso subtrocantérico, ya me está indicando que es una fractura inestable. Acá vemos igual lo que les dije, ¿no? De acuerdo a la clasificación AO, tenemos el tipo de fractura, ¿no? Acá, por ejemplo, las fracturas simples de 2 fragmentos que tienen un buen soporte cortical, la parte que lo estamos viendo en verde, y tenemos otras, las multifragmentarias, y tenemos las de trazo invertido, todas son de compromiso trocantérico. Yendo ya directamente al punto, lo que nos toca en el tema del día de hoy, que son las fracturas de diáfisis femoral. Bueno, toda fractura, ustedes ya saben que el diagnóstico, generalmente, ¿qué es lo que vas a encontrar tú en una fractura? En prácticamente todas las fracturas. Lo que vas a encontrar generalmente es el acortamiento de un miembro, la impotencia funcional, porque el paciente no va a poder mover la pierna por el dolor intenso que tiene al momento de que tú lo mueves la fractura, ¿no? Si yo tengo un paciente que se ha caído y no puede caminar y tiene mucho dolor, por ejemplo, en la zona media del muslo, con ligero acortamiento y desviación ósea, entonces, pues, mi primera probabilidad de que se va a tratar de una fractura, ¿no? Entonces, si yo tengo que ver deformidad y mucho dolor en la parte media del muslo, mi primera posibilidad, pues, es de que se trate de una fractura de diáfisis femoral, ¿no? Generalmente estas fracturas de diáfisis femoral son más en gente joven que en gente anciana, ¿no? Que ya lo vamos a ver el porqué. Aparte en el diagnóstico, aparte de la anamnesis que uno hace, donde va a ver toda la signología que ya hemos mencionado, lo que nosotros también debemos valorar es el compromiso de las partes blandas, ¿no? El compromiso muscular, el compromiso de piel. No es igual tratar a un paciente con una fractura cerrada que tratar a un paciente con una fractura expuesta, con un gran compromiso de partes blandas, es totalmente distinto, ¿no? Una vez que yo ya tengo la sospecha grande de que se trata de una fractura probablemente de diáfisis femoral, pues con qué cosa voy a confirmar mi diagnóstico para saber la localización y qué tipo de fractura tengo, ¿no? De repente es una fractura comminuta, es una fractura oblicua corta, oblicua larga, segmentaria, depende, ¿no? Entonces, ¿quién me va a decir esto? Las radiografías. Entonces, si ya llega un paciente a emergencia con estas características, lo primero que ustedes tienen que pedir es una radiografía, ¿no? Y la radiografía se tiene que pedir básicamente en 2 planos, ¿no? Generalmente lo que piden es una AP y una lateral, ¿no? Para tener más o menos evidencia de qué tipo de fractura es la que estamos hablando, ¿no? A veces, dependiendo de algún tipo de fracturas, por ejemplo, en anciano, a veces pedimos también radiografías de algunas articulaciones vecinas, ¿no? En cuanto a la clasificación de las fracturas diaficiarias de fémur, como ya les mencioné, no hay que tener en cuenta el tipo de fractura y si hay lesión o no de partes blandas, ¿no? En la clasificación AO, la diáfisis femoral se identifica como una 3-2, ¿no? 3-2, y ya dependiendo de eso, del tipo de fractura, ya tú vas a saber qué letra es. Acá, por ejemplo, tenemos ejemplos. Esta de acá, que es una oblicua corta, que es la 3-2A2. Esta que ya hay, bueno, un grado de conminución, sería una B3, y esto ya es una gran conminución con gran compromiso
óseo, ¿no? Que ya lo catalogamos como una C de acuerdo al trazo. Los puntos que tenemos nosotros de referencia anatómicamente de lo que es la diáfisis femoral, pues son el trocánter mayor y el cóndilo femoral externo, ¿no? Y la rótula. Entonces, todo lo que está por debajo del trocánter menor, nosotros ya lo podemos catalogar como la zona diaficiaria y por lo que está encima de la rótula, ¿no? Como zona diaficiaria. Hay diáfisis, hay diáfisis que son puras, ¿no? Que son diaficiarias, que son en el tercio medio, y hay algunas que son diaficiarias proximales o distales. El otro componente que nosotros tenemos para identificar la diáfisis, pues que está cubierto con estructuras blandas importantes, ¿no? Como son en el lado externo, como son la fascia lata, la cintilla iliotibial y el músculo vasto externo. Esto sobre todo hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer el abordaje para la colocación de algún tipo de fijación. Eso es en cuanto a la parte diagnóstica y anatómica. Ya yendo a la parte ya del tratamiento, nosotros cuando tenemos pacientes con fracturas diaficiarias de fémur, son pacientes pues que van a tener mucho dolor, mucha angulación en la pierna y en algunos casos acortamiento, no solamente en las fracturas de tercio proximal, sino también de tercio medio, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos este tipo de pacientes, lo que nosotros hacemos, si lo vamos a operar rápido, definitivamente, generalmente lo inmovilizarnos con algún tipo de tracción de partes blandas, en la cual lo que voy a lograr es reducir el dolor del paciente, lo voy a inmovilizar y generalmente me va a restablecer la longitud, ¿no? Cuando yo pongo tracción de partes blandas, que se llama la tracción de Buck, pero ya cuando nosotros sabemos que por algún motivo este paciente no va a ser operado inmediatamente, a veces en pacientes politraumatizados o a pacientes que severamente están comprometidos otros órganos, y a veces se difiere la cirugía del fémur, entonces se le pone tracción esquelética para cumplir con el objetivo que es de la tracción, ¿no? Se hacen tracciones esqueléticas con peso que al final, después cuando ya se decide operar, pues se retira y se da el tratamiento definitivo, ¿no? Acá tenemos unos ejemplos de tracción de partes blandas y tracciones esqueléticas que actualmente ya poco se utiliza, ¿no? Porque generalmente un paciente con fractura diaficiaria de fémur, que son generalmente gente jóvenes, se operan rápido, ¿no? Antes hablo pues de unas décadas atrás, se utilizaba a veces como tratamiento definitivo este tipo de tratamientos. Ya en la actualidad, con el advenimiento de materiales de osteosíntesis de última generación, pues ya no hay necesidad de hacer todo estos procedimientos. No sé, bueno, ustedes no han ido a un servicio de traumatología, pero ahí tenemos todas unas camas que son las camas balcánicas que tienen todas estas cosas, ¿no? Que es para traccionar el miembro o para mantenerlo inmovilizado, ¿no? Una vez que yo hago el diagnóstico de la fractura diaficiaria de fémur, nosotros tenemos que hacer una planificación operatoria. Bueno, si nosotros diagnosticamos pues una fractura de un trazo simple, generalmente no necesitamos una planificación preoperatoria exhaustiva o compleja, ¿no? Pero si yo ya diagnostico pues una fractura que tiene un grado de complejidad, definitivamente pues requieren de una serie de cosas para hacer una planificación exitosa, ¿no? Ya les mencioné que para hacer una buena planificación operatoria necesito radiografía en 2 planos, y el objetivo que se tiene para
en este tipo de cirugías es corregir, ¿no? Que el miembro no quede acortado, que no quede desviado y que no quede rotado. Entonces, ese es el objetivo del cirujano al momento de hacer una cirugía de huesos largos, ¿no? Imagínense que si después de la cirugía yo lo opero y el paciente me dice, doctor, tengo una pierna más corta que la otra, o doctor, tengo una pierna que está metida hacia adentro o que está rotada hacia adentro o hacia afuera, entonces eso no es eso no sería una buena planificación y no sería una buena cirugía, ¿no? Entonces acuérdese bien de estos objetivos que uno tiene al momento de la planificación operatoria. Acá más o menos tienen más o menos un ejemplo. Acá tenemos las fracturas diaficiarias de fémur, que ya vamos a hablar en relación a los implantes. El gold estándar, lo mejor que se puede utilizar en fracturas cerradas son los enclavijados endomedulares bloqueados, ¿no? Y acá tienen un ejemplo de los posicionamientos que deben tener los pacientes al momento de operar, ¿no? Ahí fíjese, esa es una mesa ortopédica de tracción en la cual el paciente va sobre esa mesa y dependiendo del implante que tú lo vas a colocar, es que vas a utilizar ciertos aditamentos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, por ejemplo, en el A, que es solamente probablemente para hacer ¿cómo se llama? Una fractura simple. En la tipo B, generalmente cuando se tratan de fracturas diaficiarias, en la cual lo voy a manejar con placa de tornillos. Y en la placa C y D, generalmente son posicionamientos para pacientes que se van a utilizar enclavijados endomedulares bloqueados. Entonces, lo que ya les mencioné, ¿no? El enclavijado intramedular es la mejor indicación de fracturas diaficiales, siempre y cuando sean fracturas cerradas. Hay veces en la cual uno no puede hacer el enclavijado endomedular por ciertos motivos, entonces se puede utilizar como alternativa utilizar las placas, ¿no? Placas con tornillos, y dentro de las placas pues tenemos una variedad de materiales que se van a utilizar dependiendo del grado de calidad ósea, ¿no? O del grado de conminución del hueso. Después que uno hace el tratamiento quirúrgico, el paciente inmediatamente pues debe iniciar con un proceso de terapia de rehabilitación para no producir ningún tipo de rigideces. Pues antes el tratamiento pues era bastante rudimentario, ¿no? Te hablo de 2, 3 décadas atrás, en la cual a los pacientes les sometían como tratamiento definitivo a tracciones esqueléticas que los tenían meses en tracción en una cama ortopédica, o a veces les colocaban un yeso pelvipedio, que a las finales, pues después que le retiraban el yeso, quedaban con unas rigideces articulares tremendas, ¿no? Que ya el paciente ya no se recuperaba a su normalidad, ¿no? En cambio, el día de hoy, con el advenimiento de implantes de última generación, el paciente lo operas y al día siguiente empieza su proceso de rehabilitación y de movilización articular. Acá más o menos tenemos un ejemplo de cómo también se realiza la colocación de un enclavijado endomedular bloqueado. Estos son los clavos. Por ejemplo, acá tenemos varios tipos, ¿no? En el gráfico superior, que generalmente es un enclavijado superior del lado izquierdo, de un enclavijado de fémur proximal, ¿no? Que generalmente eso es para fracturas de cadera. Tenemos del lado derecho, que generalmente son para fracturas diaficiarias, y el de la parte inferior igualmente. Cuando nosotros ya... Entonces, no se olviden, en resumen, en relación a las fracturas diaficiarias de fémur, el gold estándar, lo mejor, lo ideal para el tratamiento de fracturas diaficiarias de fémur es el enclavijado endomedular bloqueado. Después tienes alternativas, ¿no? A veces por costos
porque un clavo bloqueado pues no cuesta 100 soles, 200 soles, ¿no? Generalmente un clavo bloqueado te cuesta un promedio entre 2.500, 3.000. Hay clavos enclavijados endomedulares bloqueados que te cuestan hasta 8.000, 10.000 soles, dependiendo de la localización de la fractura, ¿no? Entonces, a veces el paciente pues no cuenta con medios económicos, entonces uno le tiene uno tiene que ver otro tipo de tratamientos también que vaya acorde con de repente con el bolsillo del paciente o la logística del hospital, porque hay muchos hospitales que se manejan con seguros, ¿no? Y a veces los mismos seguros no compran implantes y uno termina colocando estas placas con tornillos, ¿no? A diferencia de los clavos bloqueados, las placas pues te dan una reducción anatómica, pero lo malo de las placas es de que te dan una inmovilización muy rígida. Y el grave problema de estos sistemas rígidos, pues, es de que a la larga te pueden producir una consolidación lenta o a veces una no consolidación y terminan por fracasar. Lo bueno es que el porcentaje de fracaso de una placa con tornillos en fracturas diaficiarias no es mucho, ¿no? Hablamos, aunque hablando en números, podría decirse que sí, no hablamos por lo menos de un 15 a 20% de los pacientes que se colocan placas hacen un grado de complicación, que es la pseudoartrosis o retardo en consolidación del hueso, ¿no? Es por eso que actualmente ya poco colocamos placa con tornillos, pero en algunas ocasiones, como les estoy mencionando, lo tenemos que utilizar. Entonces, el problema de las placas con tornillos también es, pues, de que utilizas abordajes muy amplios, ¿no? Y al utilizar abordajes muy amplios, lo que vas a hacer también es desperiostizar mucho al hueso. Y nosotros sabemos que en el periósteo del hueso está la vascularidad del hueso. Entonces yo al desperiostizar el hueso, prácticamente le estoy quitando la mayor parte de la vascularidad de ese hueso. Y por eso es de que a veces el tratamiento con este tipo de aditamentos fracasa, ¿no? Entonces, como objetivo igual en la osteosíntesis con placas es hacen una reducción anatómica. Cuando se coloca la placa, para fijarlo al menos tiene que ir con 8 tornillos, porque si uno lo pone con tornillos de mayor número, por más tornillos que le pongas, le vas a dar mayor rigidez y alguno pensaría de que si le pongo más tornillos lo fijo mejor y va a ser mejor. No, mientras más tornillos le pongas, va a ser peor, ¿no? Acá tenemos unos ejemplos de fracturas ya que se realizaron la osteosíntesis con placa de tornillos. Miren cómo queda, un hueso totalmente reducido, ¿no? Pero generalmente no, como les digo, en algunas ocasiones tienden a fracasar. Otro tipo de tratamiento de las fracturas diaficiarias son los tutores externos. Pero ¿cuándo utilizamos tutores externos? Es definitivamente el método ideal e insustituible de las fracturas expuestas, ¿no? Entonces, toda fractura expuesta, la mejor alternativa es la utilización de fijación externa, ¿no? No cometan el error de que si les pregunta de que una fractura expuesta se puede tratar con enclavijados endomedulares o con placa y tornillos, no. El método de fijación externa es exclusivamente para fracturas expuestas. Hay casos excepcionales en la cual se puede utilizar fijaciones externas en fracturas de fémur cuando son muy extensas y multifragmentarias, en la cual sí podrían resultar, ¿no? Esas serían las pocas indicaciones de los tutores externos. Ahí tienen algunos ejemplos de tutores externos en fracturas expuestas de fracturas diaficiarias de fémur. Y no solo hay en fractura, el tutor externo es para cualquier fractura expuesta de cualquier hueso del cuerpo, ¿no? Yendo al otro punto, tenemos el tratamiento de las fracturas diaficiarias en niños, ¿no? En niños generalmente, por ejemplo, tú no puedes utilizar placas con tornillos porque las placas son rígidas y no crecen, ¿no? Y en cambio el hueso del niño va en constante crecimiento.
Si yo pongo una placa con tornillos, crece el hueso más no la placa. Entonces lo que va a ocurrir es de que se va a ir angulando el hueso. Entonces por eso no se utiliza. Y se utilizan estos clavos, no son unos clavos elásticos que van en el canal, en el canal medular de los huesos largos y se utilizan en huesos inmaduros, ¿no? Acá tienen unos ejemplos, miren, de unas fracturas diaficiarias en niños. El otro punto ya son las fracturas de fémur distal, ¿no? Las fracturas de fémur distal representan más o menos el 6% de todas las fracturas femorales y generalmente pues se presentan después de un traumatismo de alta energía, ¿no? Y cuando hay fracturas de alta energía, con frecuencia se presentan también lesiones de partes blandas, ya sea solamente muscular o también tendinoso o ligamentario, ¿no? A veces este tipo de fracturas van asociadas a lesiones también de tibia proximal y cuando yo tengo una lesión, una fractura de fémur distal asociado a una fractura de tibia proximal, nosotros lo llamamos se llama una rodilla flotante, ¿no? Algunas características anatómicas de este tipo de fracturas, pues la cápsula articular, tenemos que rodea toda la articulación, tenemos inserciones ligamentarias y tendinosas, tenemos a los cóndilos, cóndilos femorales. Un ratito. Entonces, todas estas estructuras capsulares, ligamentarias, tendinosas, óseas, le van a dar estabilidad a la rodilla, ¿no? Clínicamente, como ya saben, el diagnóstico de una fractura de fémur distal, pues es lo típico, ¿no? Lo que van a encontrar en todo tipo de fracturas, que es dolor, impotencia funcional, deformidad, edema. Entonces, si yo tengo un paciente con esas características y veo bastante lesión, edema, equimosis en la parte distal del muslo, pues mi primera posibilidad diagnóstica va a ser una fractura de fémur distal, ¿no? A veces estas fracturas de fémur distal posteriormente pues es necesario también evaluar los componentes ligamentarios, ¿no? Pero eso generalmente uno lo hace en sala de operaciones bajo anestesia, ¿no? Acá tenemos ya como la clasificación de fracturas de fémur distal. Se clasifican en fracturas extraarticulares, fracturas articulares A, fracturas articulares parciales las B y las fracturas articulares complejas las C, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de fracturas tipo A, que generalmente son supracondilias, tipo E, que son fracturas articulares parciales, y las tipo C, que son fracturas con conminución y con compromiso articular bicondilio, ¿no? En cuanto al tratamiento de las fracturas de fémur distal, a diferencia de las diaficiarias, acá sí el gol estándar va a ser las placas, ¿no? ¿Por qué? Porque como las fracturas de fémur distal, una gran proporción de fracturas va acompañada de compromiso articular. Entonces, cuando nosotros tenemos compromiso articular de una fractura, lo que nosotros necesitamos es la reconstrucción anatómica de la superficie articular, ¿no? Yo no puedo tener una articulación con un escalón de 2, 3, 5, 10 milímetros, ¿no? Porque sería incompatible y a la larga lo que me va a traer es problemas de artrosis postraumáticas, ¿no? Entonces, acá el propósito del tratamiento del tratamiento quirúrgico es, pues, uno, la reconstrucción anatómica de las superficies articulares,
la restauración correcta de la alineación y de la rotación del fémur, tener una fijación estable de los cóndilos, desde los cóndilos femorales a la diáfisis, y tener una movilización posoperatoria precoz de las fracturas, de la articulación, ¿no? Entonces, acá, a diferencia de la diáfisis, el tratamiento ideal es con placa con tornillos. La técnica operatoria, generalmente se coloca la rodilla en una extensión completa, a veces para hacer la buena reducción y evitar el recurvatum o el antecurvatum o algún tipo de acortamiento, se practican maniobras de tracción o contratracción de la rodilla, ¿no? El acceso al fémur distal se accede a nivel lateral del muslo, de la parte lateral del muslo distal. Se hace disecciones mínimas porque hay placas especiales para este tipo de fracturas. Generalmente la posición, hay cirujanos traumatólogos que prefieren esta posición y hay otros que prefieren la posición de cúbito lateral, ¿no? Acá tienen, ¿no? El abordaje es lateral y distal. Accedo a la fascia y luego de eso el basto y llego al hueso, ¿no? Y lo que les dije, ¿no? El principio de la fijación de las fracturas de fémur distal es con placa y tornillos, ¿no? Fijar los fragmentos articulares y se estabiliza temporalmente con agujas y luego definitivamente se coloca la placa con tornillos para hacer una fijación definitiva. Acá tienen algunos ejemplos de fracturas de fémur distal donde se utilizan las placas con tornillos. Igual que en cualquier fractura, ¿no? Las complicaciones de las fracturas de fémur distal, puede haber lesiones vasculares, hemorragia intensa, a veces posibilidad de shock hipovolémico cuando hay compromiso arterial, ¿no? Igual a veces hay las fracturas diafisiarias que el hueso mismo compromete la parte arterial y hay lesiones vasculares que necesitan en algún momento algún tipo de revascularización urgente, ¿no? Y las complicaciones posteriores, pues tenemos las consolidaciones viciosas por una mala técnica quirúrgica, las infecciones postoperatorias y la pseudoartrosis, que ya los mencioné, que es un retardo o falta de consolidación ósea. Esto ya les mencioné, que el tratamiento antiguo era con tracción esquelética y actualmente la tracción esquelética solamente se usa para uso temporal cuando nosotros tenemos pacientes que sabemos que no se van a operar inmediatamente, y en algunos países tercermundistas, que son raros, todavía se utiliza este tipo de tratamiento. ¿Alguna pregunta en relación a este tema de fracturas diafisiarias de fémur? Si no, para pasar con el otro tema, que es las fracturas de platillo tibial. Y seguimos con 17 compañeros de ustedes, no entro más, ¿ya? El delegado, por favor, me va a pasar la lista de los que han asistido, aunque yo ya lo tengo acá, pero igual, ¿ya? De los que han asistido el día de hoy. Bueno, el siguiente tema es en relación a las fracturas de platillo tibial. Dentro de los objetivos, ¿sí me escuchan, no? Sí, doctor. Ya, dentro de los objetivos que vamos a tener en relación a este tipo, a las fracturas de platillo tibial, es definir las fracturas de tibia proximal y conocer su clasificación.
hacer un diagnóstico clínico y radiográfico de las fracturas de platillo tibial según su clasificación y conocer tratamientos, en qué casos hay tratamientos conservadores y en qué casos es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Las fracturas de platillo tibial representan más o menos el 1% de todas las fracturas. O sea, para que se den cuenta, no es muy frecuente una fractura de platillo tibial. Y de este 1%, pues, el platillo tibial, el 55 a 70% de las fracturas es en el cóndilo externo, ¿no? El cóndilo externo es el que está hacia afuera, el que está pegado a la cabeza del peroné. El otro 10 a 23% es de la parte interna, o sea, del platillo medial. Y hay un porcentaje que a veces son fracturas bicondilias, ¿no? Que generalmente son las más complejas. Las fracturas de platillo tibial puede producirse, ¿no? Por una variedad de fuerzas. Entonces, generalmente, bueno, ustedes ya saben cuándo es valgo, cuándo es varo. Entonces, cuando nosotros tenemos mecanismos ya sea de valgo y de varo forzado, se puede producir una fractura de platillo tibial, ¿no? Si estos valgo o varos están asociados a otros tipos de mecanismos, ya sea por complexión axial o por flexión o extensión, te va a producir algún tipo de fractura a nivel de platillo tibial, ¿no? A veces los fracturas también son por traumatismos directos, ¿no? En el caso de atropellamientos o a veces por agresiones de otro tipo. Cuando nosotros hablamos de fracturas de platillo tibial, son fracturas que se producen por mecanismos de alta energía, ¿no? Necesitamos generalmente un mecanismo de alta energía para que se produzca. Acá, por ejemplo, tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una caída de altura, ¿no? Por compresión o por factores combinados, ¿no? Por ejemplo, un varo o valgo de una caída de altura más una sobrecarga axial te va a producir una fractura de platillo tibial. Un atropellamiento, un accidente de tránsito, un trauma deportivo en la cual pues puede ser severo, ¿no? Y hay veces de que estos tipos de fracturas van asociadas a lesiones de partes blandas o a veces también lesiones neurovasculares. Ahora, ¿qué factores tenemos que influyen en el tipo de fractura, no? Va a depender del tipo, de la magnitud de fuerza, ¿no? Mientras más fuerza ingrese a la articulación o haya mayor cantidad de combinaciones de mecanismos de producción de la fractura, la lesión va a ser más severa, ¿no? Va a depender de la posición de la rodilla, ¿no? Entonces, no es igual que te fractures por un mecanismo de simplemente de varo valgo, en la cual solamente se te puede producir, puede haber un desprendimiento ligamentario o un abulsión de algún fragmento óseo, ya sea externo o interno, que por ejemplo haya un atropellamiento o un caída de altura, ¿no? Son totalmente distintas, ¿no? Y el grado también de severidad de la fractura va a depender de la calidad de ósea, ¿no? No es igual un traumatismo en un joven que en un anciano, ¿no? En un anciano generalmente a veces por factores de traumatismos de baja energía se te va a producir una fractura, ¿no? Generalmente en el joven las fracturas son por desprendimiento, cizallamiento, ¿no? En cambio en el anciano generalmente por el grado de osteoporosis vamos a tener factores combinados, pero generalmente son fracturas por hundimiento, ¿no? Ahí tienen dos gráficos. El primero es por cizallamiento y el otro por hundimiento. Hay que ver, ¿no? En este tipo de fracturas generalmente a veces hay lesiones ligamentarias. ¿Cuáles son los mecanismos de producción de estas fracturas? Existen dos grupos, ¿no? Que ya les empecé a mencionar. Pacientes jóvenes con un buen hueso, pues definitivamente no
un mecanismo de baja energía no le va a producir una fractura, ¿no? Entonces, tendríamos que tener mecanismos de alta energía para que se produzca esta fractura. En cambio, en un anciano o en pacientes venidos a menos por ciertas enfermedades que van a producir algún grado de osteoporosis, ya sea leve o severa en el hueso, basta con un mecanismo de baja energía para que se produzca la lesión. En las fracturas de alta energía, generalmente, ¿qué se va a presentar? Pues en una fractura en platillo tibial. Generalmente, como les dije ya, van asociadas a extensas lesiones de partes blandas, ¿no? A lesiones abiertas, a síndromes compartimentales, a veces hay lesiones de nervios o lesiones vasculares, ¿no? Lesiones de alta energía, las peores son pues las luxofracturas de rodilla, en donde a veces viene comprometido toda la parte vasculonerviosa. Y imagínense una lesión de arteria pues así lo revascularices, la probabilidad de que es altísimo el grado de complicación, el grado de complicación en este tipo de fracturas, por lo que están muy cercanas a estructuras neurovasculares. Dentro de los traumatismos de baja energía, pues, ¿quiénes se presentan fracturas por traumatismos de baja energía en los ancianos? Bajando una grada o bajando la vereda, y por un trauma axial generalmente se produce la fractura. Son lesiones, en la mayoría son lesiones cerradas, no hay problema de blandos. Las desviaciones accidente en este tipo de pacientes, las fracturas más es por hundimiento que por ruptura del hueso en sí, ¿no? El gran problema de los traumatismos de baja energía que producen fracturas en platillo tibial es los problemas al momento de elegir qué tipo de implante vas a utilizar, ¿no? Porque si nosotros colocamos un implante no adecuado al paciente, pues va a terminar por fracasar el tratamiento quirúrgico que tú le estás dando, ¿no? En los traumatismos de baja energía, el problema generalmente es mecánico, ¿no? ¿Por qué? Porque el hueso es osteoporótico, ¿no? Y entonces voy a tener muchos problemas para la fijación de este tipo de fracturas. En cambio, en los traumatismos de alta energía, el problema es más biológico. ¿Por qué? Porque generalmente vienen asociados a lesiones de tejidos blandos, ¿no? Fracturas expuestas que tengo que darle otro tipo de tratamiento. Esta es una clasificación que se llama la clasificación de Chasker, que se utiliza mucho para planificación quirúrgica, en donde ustedes van a ver que Chasker lo clasifica a las fracturas en 6 tipos, ¿no? La tipo 1, que es una fractura Chasker tipo 1, que solamente hay compromiso del cóndilo externo. La tipo 2 es una fractura de cóndilo externo, pero asociado a hundimiento de la parte medial. La tipo 3, que es una fractura solamente netamente por hundimiento, o sea, hay solamente hundimiento del platillo. La tipo 4 es la fractura que tiene hundimiento más fractura del cóndilo medial, ¿no? La tipo 5 es una bicondilia, o sea, hay fractura tanto del cóndilo externo como del cóndilo interno. Y la tipo 6 ya es una fractura que, aparte que tiene
una fractura bicondilia tiene extensión a la diáfisis, ¿no? Entonces, esos son los 6 tipos de fracturas Chasker en platillo tibial. Lógicamente, las de más difícil tratamiento, por ejemplo, tenemos son las Chasker 6 y a veces también las Chasker 3 por los grados severos de hundimiento que hay. Acá tenemos algunos ejemplos. Miren, en las fracturas Chasker tipo 1, es una fractura, como ya dijimos, por separación del platillo externo. Ahí ven una radiografía, cómo se separa el platillo externo. Generalmente son fracturas de baja energía, ¿no? En jóvenes se presentan estos generalmente deportistas por lesiones ligamentarias y se desprende un fragmento del cóndilo externo, ¿no? En la tipo 2 tenemos que el cóndilo externo se separa y se hunde, ¿no? O sea, hay una fractura, pues, ahí míralo en el gráfico, una separación del cóndilo externo más hundimiento, ¿no? En estas, cuando hay hundimiento, es un problema el tratamiento, porque a veces necesitamos injertos óseos para levantar todo lo que se ha hundido, ¿no? ¿Están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces, ahí están viendo el gráfico de las fracturas de Chasker tipo 2. Entonces, este tipo de fracturas que ya lo mencionamos, que generalmente son asociado a las que son por hundimiento, generalmente son asociados a pacientes ancianos, ¿no? Con hueso subcondral muy debilitado. Generalmente son en ancianos y por baja energía, ¿no? Y generalmente es un hundimiento central del hueso. La tipo 4, que es fractura del platillo medial puro, o sea, del cóndilo interno, y estas sí generalmente son poco frecuentes y son por mecanismos de alta energía, ya sea por un mecanismo de varo asociado a una sobrecarga axial, ¿no? La de tipo 5 es la fractura bicondilia, que es una de las más frecuentes. Se lesiona el cóndilo medial con una fractura por hundimiento o separación del lado del cóndilo lateral, ¿no? Son fracturas de alta energía y generalmente van asociados a lesiones de partes blandas. Y esta, la Chasker 6, miren, esas son una de las más complejas que existen, ¿no? Son fracturas bicondilias con afectación tanto de la metáfisis como de la diáfisis. Y generalmente son fracturas de alta energía y son las de peor pronóstico. Y esta es una clasificación AO de las fracturas de tibia proximal. Las tipo A, que son extraarticulares. Las tipo B, que son parcialmente articulares. Y las tipo C, que son articulares completas, ¿no? El diagnóstico, ya saben ustedes, el diagnóstico generalmente es sospecha clínica, ¿no? Paciente que viene con características como cualquier fractura, ¿no? Con dolor, impotencia funcional, edema en la zona de la rodilla o la tibia proximal. Entonces, su primera posibilidad de ustedes, pues, de diagnóstico va a ser una fractura de tibia proximal, ¿no? No va a ser una fractura de cadera. Entonces, si usted lo movilizan, el paciente le dice flexiona la rodilla y es imposible que lo flexione, ¿no? Entonces, de esa manera se hace un diagnóstico clínico de la fractura de platillo tibial y lo que te va a ayudar ya para un diagnóstico definitivo, pues, son las pruebas de imágenes, ¿no? De entrada, tú le tienes que pedir una radiografía simple en 2 planos, ya dijimos, una frontal y lateral. A veces es necesario pedir radiografías oblicuas cuando tienes algún tipo de duda. Y nosotros como especialistas ya traumatólogos, la tomografía no lo utilizamos para diagnóstico. Eso quiero que ustedes lo tomen bien en cuenta al momento de que ustedes estudien, ¿no? Este tipo de pacientes. La tomografía nosotros lo hacemos para planificación quirúrgica. Para diagnósticos, suficiente una radiografía simple, ya sea AP o lateral,
en esos 2 incidencias, eso ya me da el diagnóstico. Ahora, si yo quiero hacer una planificación quirúrgica de mi cirugía, ya generalmente nosotros a todos los pacientes con compromiso articular severo le pedimos una tomografía computarizada, ¿no? La resonancia magnética muy poco lo pedimos, se pide cuando nosotros sospechamos de lesiones ligamentarias y lesiones meniscales, o sea, de partes blandas, ¿no? Angiografía generalmente cuando estamos sospechando de alguna lesión vascular. Entonces ya les dijimos, una buena radiografía frontal y lateral me va a ser más que suficiente para hacer el diagnóstico, oblicuas en algunos casos especiales, y a veces se pide, o se pedía, porque ahora ya no, radiografías en estrés, ¿no? Ya hacer en varo en valgo para ver si hay algún grado de compromiso ligamentario. La tomografía, ya les dijimos para qué sirva, ya sea en 3D. Acá tenemos, por ejemplo, algunas imágenes de radiografías, ¿no? Con fracturas de Chasker. Acá en el medio, por ejemplo, una imagen de una tomografía con un hundimiento puro central, que generalmente es un Chasker tipo 3, ¿no? Acá, cortes tomográficos. Algunas características cuando se presentan las fracturas de platillo tibial, pues tenemos que generalmente, dependiendo del tipo de fractura y el tipo de la energía que se haya expelido en el momento de la lesión, podemos tener lesión de tejidos blandos, podemos tener algún grado de luxación en la rodilla, podemos tener, dependiendo de la severidad, una pequeña conminución o una gran conminución ósea, grados de afectación articular, que son las de peor pronóstico, osteoporosis en pacientes ancianos, y lesiones de vasos o nervios que generalmente son en las que son luxofracturas de rodilla. Acá tenemos algunas imágenes radiográficas de algunas características de las fracturas, ¿no? Podemos tener desde fracturas de la más simple, que en la imagen superior, hasta la más compleja que tenemos en las imágenes inferiores, donde vemos que aparte de fractura, esas rodillas están ligeramente luxadas, ¿no? Esto también es igual que en ¿cómo se llama? En fracturas de fémur distal, indicaciones absolutas ¿cómo se llama? De todas las fracturas de platillo tibial, toda fractura expuesta, ¿no? Tienen que tener la indicación es quirúrgica, ¿no? Y como ya les dijimos, las fracturas expuestas, lo ideal es, no lo ideal, lo que se tiene que hacer es el tratamiento con tutores externos, con fijación externa, ¿no? Entonces, toda fractura ustedes tienen que meterse en la cabeza que para que no proliferen los gérmenes, tienen que lavarlo bien, debridar bien el tejido desvitalizado y estabilizar la fractura, ¿no? Estabilizar la fractura para evitar la proliferación de bacterias y la profilaxis, ¿no? Esta estabilidad que tú le das a esa fractura te va a dar, es un factor importante para evitar, ¿no? Los problemas infecciosos, ¿no? Otra cosa también que tienes que tener en cuenta en el tratamiento de fracturas del platillo tibial es que son fracturas que generalmente el paciente viene asociado a un síndrome comportamental, entonces tienes que hacerle la liberación de los compartimentos para que posteriormente no puedas tener problemas. Y si hay alguna lesión vascular o neurológica, hay que tratarla. Entonces, como objetivo en el tratamiento, tenemos que darle una estabilidad articular a la fractura, o sea, reducirlo anatómicamente, que no me quede ningún escalón, o sea, darle congruencia articular a la articulación, que tu articulación al yo darle estabilidad, al yo darle congruencia, me va a quedar una articulación indolora, ¿no? Y con buena movilidad. Entonces, ese es el objetivo. Estabilidad articular, congruencia articular para tener una articulación indolora y con buena movilidad.
Otros objetivos tenemos que, como ya les dije, ¿no? Por ejemplo, generalmente vienen asociados a lesiones de partes blandas y tenemos que hacer la descompresión de los compartimientos para no tener problemas posteriores. Hay que hacer la reconstrucción de las superficies articulares. Hay que restituir los ejes mecánicos normales de la articulación y después de la cirugía, empezar con la movilización precoz de esa articulación. Cuando nosotros consideramos que es una fractura de tratamiento quirúrgico de urgencia en el platillo tibial, cuando hay lesión vascular, ya saben que no debe sobrepasar en más de 6 o 8 horas, cuando hay un síndrome comportamental, cuando hay una fractura abierta, cuando hay una luxofractura con un gran desplazamiento, cuando hay una rodilla flotante y en pacientes politraumatizados que tengan estas características. Las fracturas de platillo tibial, si son cerradas definitivamente, pues raramente uno va a ser una emergencia, ¿no? Las emergencias en platillo tibial son cuando son abiertas o cuando hay una luxación o lesión vascular que ya les mencioné. Generalmente estos pacientes llegan, los que tienen fracturas de platillo tibial cerrado, llegan también, ¿no? Con cierta compromiso de partes blandas, entonces hay que hacer una evaluación adecuada, una planificación adecuada para que después se haga un tratamiento óptimo, ¿no? Ya, esto es para volver a repetirles, ¿no? Hay que, en fracturas expuestas, generalmente la cirugía definitiva es diferida, ¿no? Hay que darle tratamiento primeramente en un primer tiempo, un tratamiento con tutores externos, para que en un segundo tiempo ingrese y se dé el tratamiento. El tópico que lo utilizamos nosotros cuando sospechamos de algún tipo de lesión meniscal asociada y nos guiamos con el artroscopio también para ver si la reducción de la fractura es la adecuada, ¿no? Los accesos, si yo tengo una No se le escucha, doctor. una lesión de una fractura en el acceso. A ver, un segundo. Estoy en clase. Te devuelvo la llamada. Ya, ok. Entonces, ¿ahí me escuchan? Sí. Ya, entonces ahí tenemos los abordajes, ¿no? Si yo tengo una fractura de cóndilo interno, acá tengo el abordaje para ingresar por la parte interna o por el lado externo para hacer un abordaje lateral, ¿no? Un lateral o medial, o a veces cuando es una fractura bicondila, ingreso por ambos, ¿no? Hago un abordaje doble. Ya, cuando nosotros hacemos la planificación quirúrgica de un paciente con fractura de ¿cómo se llama? Fractura de platillo tibial, hay que hacer una buena planificación. Entonces, la planificación va a depender del tipo de fractura que yo tenga, ¿no? Las fracturas Chasker tipo 1, las fracturas Chasker tipo 2, generalmente no necesita mucha planificación, pero si yo tengo una Chasker 6, Chasker 5,
ya tengo que hacer una buena planificación, tengo que utilizar a veces injertos óseos, sustitutos óseos, arco en C para tener una buena visualización de lo que estoy haciendo en la articulación, ¿no? Tengo que dar una buena estabilidad con placa, con tornillos, dependiendo, ¿no? Del tipo de fractura, con fijación externa, con un fijador híbrido, dependiendo de lo que nosotros planifiquemos. Entonces, generalmente los abordajes son amplios para poder acceder a la fractura. Uno de nuestros objetivos es reconstruir la superficie articular, ¿no? Que generalmente nosotros lo vemos muy indirectamente y hay que hacer una reducción anatómica y hay que comprimir bien para que esa articulación no quede abierta, ¿no? Tenemos que tener mantener una superficie articular indemne y a veces con solo poner la placa con tornillos no es suficiente y hay que colocar sustitutos óseos, ya sea injertos del propio paciente o algo injertos, ¿no? Este tipo de fracturas, generalmente, como ya les mencioné, el tratamiento definitivo y de elección son las placas con tornillos. Tenemos un casito, fíjese, de un paciente que tiene simplemente una lesión en las imágenes superiores, una lesión casi avulsión del cóndilo lateral, que simplemente, miren, con un parcito de tornillos ya se soluciona el problema. En la otra imagen tenemos ya una lesión con ya mayor compromiso del cóndilo externo donde se le colocó una plaquita con tornillos. También técnicamente, de sencillo, técnica quirúrgica, ¿no? Acá tenemos, miren, acá ya tenemos un caso ya con hundimiento, ¿no? Si ustedes ven en la parte tomográfica, el cóndilo lateral está comprometido, pero también está hundido. Entonces acá aparte de que se ha fijado con placa y tornillos para hacer la restitución de la cavidad articular, se ha utilizado algún tipo de sustituto, porque ahí se nota, ¿no? Como una cosa blanca en el medio, que ha restablecido la congruencia articular. En algunos casos utilizamos estos fijadores, ¿no? Cuando hay graves lesiones de partes blandas, ¿no? Estos son fijadores híbridos. El problema de estos fijadores es que son muy costosos, ¿no? Un fijador de estos no te baja de 10,000, 11,000 soles, ¿no? Entonces a veces nosotros tenemos que angesiarnos de métodos no convencionales para tratar este tipo de fracturas expuestas, ¿no? Actualmente el gol estándar pues del tratamiento de las fracturas de platillo tibial son los fijadores internos bloqueados, ¿no? Son unas placas especiales que, espérense, creo que tengo una imagen acá. Son placas que tienen que los tornillos engranan en los huecos de la placa, o sea, se bloquean. ¿Y esto para qué me sirve? Me sirve para que no se aflojen, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una calidad ósea muy pobre, ¿no? Aquellos pacientes que tienen una calidad ósea, un hueso muy osteoporótico, entonces no me permiten trabajarlos con placas y tornillos convencionales, sino tengo que ponerle tornillos que bloqueen la placa, ¿no? Que me van a dar una mayor estabilidad y una mayor fijación de la fractura. Acá tengo, miren, un casito de un pacientito de 24 años con ese tipo de clasificación AO, donde miren el grado de conminución que tiene la fractura, ¿no? Miren, la fractura tiene una extensión, aparte que tiene un poco de hundimiento, es una fractura bicondilia y aparte tiene una extensión diaficiaria. O sea, estamos hablando de un chascar tipo 6. Entonces, en un inicio a este tipo de pacientes, probablemente fue una fractura expuesta porque lo trataron con fijación externa. Y este mismo paciente, miren, a las finales, en un segundo tiempo, se le colocó la placa que les estoy diciendo, ¿no? Una placa
bloqueada especial para fijar bien ese tipo de fractura. Con un resultado correcto, ¿no? Acá tenemos lo que les estoy mencionando, son las placas bloqueadas, que a un inicio, miren, estuvo con fijación externa, pero por sistemas de mini open, fijación con pequeños abordajes, miren cómo ingresan la placa bloqueada, lo ingresan y con incisiones muy pequeñas terminas fijando la fractura, ¿no? Ahí miren una placa, semejante placa con unas incisiones bien pequeñas, ¿no? Entonces estas placas de tibia proximal te van a dar una adecuada reducción articular. Hay que fijarlo con tornillos de bloqueo, te da una buena restauración de los ejes y se fija tanto en la metáfisis como en la diáfisis, ¿no? Entonces, los resultados son los que ya estamos mencionando, ¿no? Los resultados de una cirugía de platillo tibial va a depender, ¿no? Va a depender mucho del tipo de fractura, de la calidad de la lesión de los tejidos blandos. Va a depender, ¿no? De muchos factores, inclusive del mismo cirujano, ¿no? De la experiencia que tenga el manejo de este tipo de fracturas, ¿no? A veces hace una buena planificación y uno puede tener unos excelentes resultados, pero va a depender también, como les digo, del tipo de fractura, si hubo o no lesión de tejidos blandos, y de acuerdo a eso, pues yo voy a ver mis resultados, ¿no? Esto es lo mismo, lo que ya les estoy mencionando, que la estabilización de la fractura pues va a depender mucho de las características de la fractura, de las características del paciente, de las características del cirujano. O sea, no es igual un cirujano poco experimentado que un cirujano que haya hecho una vez esa cirugía o un cirujano que lo haya hecho 50 veces, ¿no? Es totalmente diferente. Y hay veces que los factores institucionales también tienen que ver, porque a veces no tienen los implantes necesarios para darle a sus asegurados. En conclusión, las fracturas de platillo tibial necesitan una reducción anatómica, una fijación rígida de la superficie articular con una estabilidad absoluta, ¿no? Eso se da por la colocación de la placa con tornillos. Tengo que tener una reducción funcional, ¿no? Porque para que me permita el paciente se recupere rápidamente y recupere la movilidad articular, quedando con una estabilidad muy buena a nivel metafisiario, ¿no? Otra conclusión es que debemos restaurar la estabilidad articular con una buena tratamiento de los tejidos blandos, ¿no? Y también de los meniscos y de la parte ligamentaria, si es que hubiera algún tipo de lesión, ¿no? Y a la parte final, pues, que es la movilización precoz y activa de las lesiones. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bueno, han entrado, al final se han quedado solamente 12 alumnos de 30 y tantos. Entonces, bueno, ya ustedes saben cuáles son las consecuencias de esto, si es que no, el por qué no han entrado, no lo sé, pero yo ya tengo la relación de los participantes. Espero que el resto, que mis colegas no me digan lo mismo, ¿no? Que ustedes todos siempre entran esa cantidad de alumnos. Esperemos que no sea así, porque si es así sería algo grave, porque no nos gustaría estar jalando una gran cantidad de alumnos. Bueno, si no hay preguntas o si hay alguna pregunta, dígame. Si no hay preguntas, damos por concluida la clase, Claro, muchachos, y nos vemos.
Nos vemos la próxima semana. Bueno, con los que... Gracias, doctor. Buenas Hasta noches, luego, doctor. doctor. Buenas Hasta luego. noches. Luego, buenas noches.